La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani. Hoy es viernes 23 de noviembre del año del Señor 2012, ya capítulo final de estos especiales, aquí en nuestra radio con el padre Juan Carlos Seriani, referido al Apocalipsis. Querido padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días a la audiencia, en un día apocalíptico. Hoy es un día apocalíptico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién nos acompaña hoy por primera vez en especiales del padre Seriani en ausencia del contador Manzano? La señorita Débora Sabrina Ledesma. ¿Cómo le va, Débora? Hola, muy buenos días. Pero a quienes no han entendido, sí, a ver. y antes que Alirio salte, sí. Hoy vamos a ver la santa alegría en el cielo. Porque el Apocalipsis no es solamente tremendismo, castigos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Consuela, alegra, da ánimos. ¿Y qué? ¿Y usted hace una referencia? Y por supuesto la presencia de Débora hoy, la santa alegría en el cielo, por lo menos en la tierra. Bienvenido, Débora. Muchas gracias, padre. Estoy contento de que esté, ¿eh? Ya veo. A falta de pan. Así que, ojo. ¿Qué le vamos a hacer? A falta de pan, buenas son tortas. Así dice. Bueno, vamos a ver cómo lo reemplaza al contador. Después no lo vamos a querer más. Después va a venir Luis y decir, no, mira, disculpame. Lo hacemos de a 4 después. Muy bien, capítulo 19 ya de el Apocalipsis. La hermoso santa alegría capítulo. En el cielo. Hermoso capítulo. Todos vamos a ir por partes. Leemos primero, como hace siempre el contador, entonces, quien lo reemplaza hoy, los primeros 10 versículos de ese capítulo 19. Atención con la N, ¿eh? ¿Con la? N. Con la por la cuestión de la alergia. Tiene alergia, no pronuncia la N. No sé, todos los pretextos que quería poner para no venir. No eran pretextos. Bueno, entonces, la santa alegría en el cielo, capítulo 19, versículos 1 a 10. Leemos el texto. Después de esto, oí en el cielo como una gran voz de copiosa muchedumbre que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz como de gran muchedumbre, y como estruendo de muchas aguas, y como estampido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque ha establecido el reinado del Señor nuestro Dios, el Todopoderoso. Regocijémonos y saltemos de júbilo, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se ha concedido vestirse de lino finísimo, espléndido y limpio, porque el lino finísimo significa la perfecta justicia de los santos. Luego me dijo: Escribe, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Me dijo además: estas son las verídicas palabras de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: guárdate de hacerlo. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bueno, hermosos versículos. La sola lectura ya anima, da fuerzas para resistir y también da ganas de que ese día llegue. Claro, totalmente. Entonces vamos a ir explicando despacito. A la exclamación del ángel hace eco una copiosa multitud. Se trata de la iglesia triunfante. La sangre de los mártires es vengada,
La fe aparece como algo palpable mientras el materialismo se desvanece. La humareda del incendio infernal se eleva eternamente a la par de la divina alabanza que celebra con gran alegría el establecimiento del reinado del Señor, las bodas del Cordero. Muchos observan aquí cuán dramático es el contraste entre el mundo, que se lamenta por la caída de Babilonia, y el cielo, que se llena de la máxima exultación, lo cual se explica pues esa caída va a facilitar y acelerar el establecimiento universal del reino de Dios. Los santos no alaban sino la justicia y la veracidad de Dios al ver que se cumple cuanto Él avisó. O sea, vemos el paralelismo. Y no se puede dar una sin la otra. O sea, no puede haber esa santa alegría, ese establecimiento del reino de Dios que provoca esa santa alegría sin la caída del imperio de Babilonia. A una sigue la otra. Ahora es muy interesante pensar algunas cosas. Por ejemplo, esta alegría que se da en el cielo también va a tener su corolario en los viadores, en aquellos que estén en ya lo tenemos, gran peleando. Sí, ya lo tenemos. Y ver la gran humareda de Babilonia nos va a llenar de gozo y de regocijo. Eso por un lado. Ahora, ciertamente que, como dice aquí uno de nuestros amigos, que está conectado a través del Messenger, cristiandad@msn.com, Miguel Tambasia, esto va a afectar directamente al hombre espiritual. Es decir, el gran regocijo. El resto quedará como estos habitantes tristes, ¿no? Aquel hombre quizás, el hombre ético, el mundano, ¿no? Ese va a quedar allí, que son la gran inmensa mayoría. Porque aún hoy no se alegran con estas cosas, sino que se entristecen, viendo y leyendo lo que el Apocalipsis trae, como si fuera un mal presagio. Y veámoslo en todo aquello que se llama apocalíptico fuera del espectro de la Sagrada Escritura. ¿A qué se le llama? Esto es apocalíptico. Algo terrorífico. Terrorífico, que mete miedo, ¿no? Que va a ser un desastre total. La misma literatura, ¿no? El arte de los hombres siempre ha representado ese momento como algo sombrío, como algo triste, como es misterioso, ¿no? Y desde febrero lo venimos diciendo nosotros. Y venimos remarcando, haciendo notar cómo después de cada intervención, por así decir, en ese sentido apocalíptica, mal interpretado, ¿no es cierto? O sea, ese apocalipsis terrorífico, viene siempre una visión consoladora. Claro. Siempre, constantemente. Y la mayoría de las veces pasamos de lo que sucede en la tierra a lo que pasa en el cielo. Constantemente el Apocalipsis pasa de una visión a otra. Lo hemos notado muchísimas veces. Sí. Recuerden que de las visiones exclusivamente consoladoras, directamente consoladoras, yo creo que lo comenté, lo hice en Francia con unos amigos, les leí y les comenté exclusivamente las partes directamente, propiamente, específicamente consoladoras. Sin más. No se me ocurrió otra cosa. Bueno, una de estas personas, que siempre a uno le salen discípulos, ¿no es cierto? Y bendito sea Dios, hizo el cálculo. Era más de un tercio del Apocalipsis. Esas visiones puramente consoladoras. Las indirectamente consoladoras, como es todo el capítulo 18, que no lo tuvo en cuenta. Solamente un tercio con las que son directamente. Específicamente. Pero la destrucción de Babilonia es consolador también. Claro. Los que se lamentan son los marineros, los traficantes, los reyes, pero no los santos. Bueno, eso no estaba incluido, ¿eh? Entonces, si vamos a empezar a incluir las que son indirectamente también, la mayor parte como mínimo la mitad del Apocalipsis es consolador. Y eso lo hemos remarcado nosotros desde febrero. Ya vamos terminando, empezamos en febrero. Desde el primer día hemos insistido en que no es una profecía catastrófica nada más. Y cómo no recordar, paralelamente también ahora,
no quiero ser profeta de desgracia. Y nadie te pide que seas profeta de desgracia, tienes que ser profeta justamente, anunciar el mensaje de Fátima y hacer ver cómo después va a venir el triunfo de Nuestra Señora y el triunfo de su bendito Hijo, el reino de Dios. Eso es lo que se le había pedido a Juan XXIII que hiciera. Y alguien alguna vez comparaba este tema justamente con la cuestión personal, ¿no? de la muerte y de la inmanencia en la que se vive en la actualidad. Bueno, ha estado siempre, pero digo, hoy en gran medida entre los llamados católicos nominales, que le tienen una aversión total hacia la muerte, siendo la muerte justamente término y corona para aquellos que han vivido bien y que quieren ir a vivir la verdadera vida, ¿no? Entonces, el Apocalipsis como término de esta historia que está para terminarse, pero ciertamente como comienzo de la nueva historia, del nuevo día, nos tiene que llenar de alegría. O sea, esto así como está, se terminó. Y lo vamos a ver en diciembre. Ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Cuando usted dice en diciembre no se refiere al 21 de diciembre, nada de eso, me imagino. No, vamos a ver esto comprobado con el capítulo 21, 22. No, yo no. Esta mañana veíamos no con Débora una cadena que están haciendo a través de Facebook. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se pueden hacer cadenas ahora a través de Facebook? No sé, ¿Con qué metal? Esta gente que hace cadenas de oración, que se reparten estampitas y demás. Yo creí que cadenas de barco, sí, ¿no? Y presentan, ¿no?, la imagen de la Virgen de Medjugorje. Genial, empezamos bien. Ya arrancamos bien. Y dice así: si no me compartes en 5 segundos, no podré salvarte el 21 de diciembre del 2012. Mira vos, el viernes 21 terminamos con Apocalipsis. Exactamente. Dios mediante. Vamos a terminar. No, pero vamos a hacerle hablar un chin. En cuanto joven. Y que, bueno, nos va siguiendo más o menos, ya ha ido, no solamente este año, sino ya desde 3 años y un poco antes también, que había entrado en relación con la gente de la radio. Yo en aquel entonces no los conocí cuando llegué, en el septiembre del 2009, a los Ledesma. Bueno, Débora, de las 3 mujercitas Ledesma, la mayor, con su hermano Federico, más el grupo de jóvenes que conocen aquí en San Luis, que se van reuniendo. Todo esto que venimos diciendo nosotros, todo esto que en sermones, en especiales, con el padre Castellani y demás, realmente, a ustedes, como no sé si lo han hablado alguna vez, y si no, bueno, a usted personalmente, ¿realmente le desanima? ¿Los desanima? La verdad que no, todo lo contrario. Evidentemente creo que es lo que más impulsa a uno a seguir donde está y obviamente a mejorar, evidentemente. Y en cuanto al futuro, decir, bueno, yo tengo 20 y pico de años, tengo prácticamente toda la vida por delante, tengo anhelos, tengo deseos, como todo joven. El que me presenten estas cosas me desanima, me dice, no hay nada que hacer, me cruzo de brazos, chao, que venga el anticristo, como dicen, que nos acusan de eso a nosotros. Sí, claro. No, evidentemente lo que uno se plantea, más que nada en relación al futuro, es, por ejemplo, en el caso de uno, si se va a casar, qué sé yo, la persona que ayude a mantener la fe para poder, evidentemente, resistir todo esto. Entonces, buscar un alma, por así decir, gemela, semejante, que es para eso que Dios creó a Eva, una ayuda semejante, entonces que compartan en lo esencial. Si uno de arriba y el otro de boca, ¡buah! Pero que compartan en lo esencial, en lo religioso, en el orden también social, en lo que hace a la cultura y demás, que compartan las mismas ideas. Y con ese espíritu, bueno, evidentemente no se van a casar en la Edad Media, o no van a estudiar, a trabajar en la Edad Media, como yo no celebro misa como la celebraba Santo Tomás de Aquino, y después al mediodía, en vez de ir a la casa de tal o cual familia, a veces iba a almorzar con San Luis Rey de Francia. Bueno, yo no soy Santo Tomás, ustedes tampoco son San Luis Rey de Francia. Pero la fe es la misma. Y además esta esperanza. Entonces el Apocalipsis es un libro que da esperanza, la verdadera. Entonces no solamente se van a alegrar los ángeles, los mártires en el cielo, ya debemos alegrarnos nosotros. Acabamos de leer, la iglesia triunfante, la sangre de los mártires es vengada, la fe aparece como algo palpable, pero eso no es para los mártires, ya no tienen fe los mártires. Claro.
Entonces la fe para la iglesia militante ahora ya aparece como algo palpable mientras el materialismo se desvanece. Lo que decía nuestro amigo Tambasi. Ya lo habíamos dicho. La fe aparece como algo palpable, sobre esa fe y sobre la caridad se fundamenta la esperanza y el materialismo se desvanece. Terminan todas las esperanzas, por muy legítimas que sean, en plural y con E minúscula, y queda solamente la esperanza, en singular y con E mayúscula, de lo cual ya hemos hablado otras veces. El arte de no desesperar, lo hemos citado muchísimas veces a Joseph Pieper, el arte de no desesperar. Bueno, muy bien, el arte de no desesperar, leer, entender el Apocalipsis y vivirlo. Y ya apenitas van 5 párrafos del comentario que trajimos hoy. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver si la continuación... Indudablemente que aquella imagen, ¿no? Yo no niego que es terrible. No niego que es terrible, y sobre todo para aquellos que en estos últimos tiempos vivimos la fe del modo que la vivimos, ¿no? Sabiendo que escasea, sabiendo que de algún modo misterioso, y no por mérito nuestro, pero ciertamente hemos sido elegidos, entresacados de algún modo. Yo no sé por qué ni cuál es la causa, Dios la sabe. Esa imagen de la gente huyendo, agarrándose la cabeza desesperada, ¿no? Diciéndole a los montes, caed sobre nosotros, ocultadnos, ¿no? De la ira de Dios. Y para nosotros es un regocijo. Dentro de 9 días, domingo 2 de diciembre, con el capítulo 21 de San Lucas, lo va a tener. Cuando comiencen a suceder estas cosas, levantad vuestras cabezas, puesto que vuestra salvación está pronta. Yo conozco gente, feligreses, tradicionalistas, que cuando llegan este domingo 24 de Pentecostés, pasado mañana, y el 1 de Adviento, sabiendo lo que van a escuchar en el Evangelio, iban o van a misa a desgano. Hoy vamos a leer el fin del mundo, se nos va a predicar sobre el fin del mundo. No he entendido nada. En serio. Pero eso le pasará. No estoy inventando, Eso le pasará a los feligreses suyos. Porque no creo que nadie predique sobre el fin del mundo. No, a lo sumo predicarán sobre la muerte. Pero sobre el fin del mundo. Y bueno, a mí me pasaba, en el Priorato de Venezuela, en Martínez. Y algunos ni iban. Pero me lo han dicho, que venían, digamos, a desgano. Otra vez Castellani, otra vez. Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Así es. Entonces, y bien, repitamos ese párrafo, muchos observan aquí. Cuán dramático es el contraste entre el mundo, que se lamenta por la caída de Babilonia, que tiene que ver con eso que decíamos, esa inmanencia, ese estar cómodos en el mundo. Y ciertamente que el anticristo, para sus seguidores, al menos todo el primer desarrollo, le va a dar esa comodidad. Sí. Es como un bebito que uno le agarra el sonajero y le hace ¡craj! O en una fiesta de cumpleaños de chicos de 5 años, vea con una alfiler y ¡pum, pum, pum! Pinchando globo. Se les pinchó el globo a esta gente. Entonces, el contraste entre el mundo, que se lamenta porque se le pinchó el globo, o le rompimos el sonajero. Y el cielo, que se llena de la máxima exultación, lo cual se explica, pues esa caída va a facilitar y acelerar el establecimiento universal del reino de Dios. Otra cosa que si no se espera... ¿Qué piden en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué piden? Lo que pasa es que, bueno, quieren la Biblia y el dólar. Acuérdense del chiste, ¿no es cierto? El fajo de dólar y la Biblia. Y con los dólares van marcando las citas interesantes y después se quieren quedar con la Biblia y con los dólares adentro. Y no podéis servir a dos señores. Entonces, si vamos a ver los domingos que no hay que venir a misa porque el Evangelio desanima, quédense en casa perpetuamente prácticamente. El trigo y la cizaña, no podéis servir a dos señores, la tempestad calmada, porque la vida es una tempestad y la bonanza va a ser solamente definitiva
después de la última gran, que no hubo ni habrá una semejante tempestad a esa. Y ahí llegaremos al puerto definitivo. Entonces, si vamos a empezar, que vengan a Navidad y Pascua y punto. Y ni siquiera, tampoco, porque el lunes de Pascua los discípulos de Maús, nosotros habíamos esperado que estableciese el reino de Israel. Y además, y la Navidad, mirando Lo sé, a los reyes trayendo. Y encima ahora ni siquiera tenemos buey y burro. Ahora nos sacaron todo. Todo. Hasta el requesón. Y no nos dejan nada, realmente. Entonces, el contraste entre la caída de Babilonia y el reino de Dios. Los santos no alaban sino la justicia y la veracidad de Dios al ver que se cumple cuanto Él avisó. El mundo pasará, mis palabras no pasarán. Entonces, en medio del turbulento ámbito que le rodea, el tono de este pasaje es todo de alabanza y de adoración. Los redimidos comprenden que Dios domina todo y que su victoria es segura. Porque a alguno inclusive se le puede llegar a presentar esta imagen, ¿no?, de la exultación en el cielo como, bueno, triunfó nuestro Dios, como si existiera la posibilidad de que no triunfara. También hemos visto en estos últimos tiempos aparecer algunas imágenes. Esto se lo comento porque como usted no anda navegando, no navegue tanto. No navega, y no naveguen. Hemos visto algunas imágenes, por ejemplo, de Dios, o sea, Cristo y el diablo haciendo como una pulseada, ¿no? Ser distribuida por algunos catolicones allí en las distintas redes sociales, es ¿no? que nunca han leído el Evangelio. Va de retro Satanás. Nadie les ha enseñado, padre. Pero está en el Evangelio. Pero nadie les ha enseñado. Nuestro Señor no dialoga con el demonio. ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? Nuestro Señor no dialoga con lo expulsa. Eso es exorcismo, lo expulsa. Aparte, en una pulseada, obviamente se sobreentiende fuerzas semejantes. Sí. No es ridículo. Digamos, si uno va hasta el fondo de la cuestión, es una blasfemia. Exacto. Si va bien al fondo de la cuestión, lo que pasa es que ni para eso les da la cabeza, ni para eso les da. Pero bueno. Es pues una escena celestial. Los redimidos responden a la invitación hecha en Apocalipsis 18:20. Que hemos visto ayer, que queda ahí en medio del 18:20, ahí sí queda un poco como extrapolado, como fuera de lugar. Pero es la anticipación de lo que viene en el capítulo 19, es magnífico. Es magnífico, por eso no se puede leer separado por capítulos. Una vez más, o sea, no separemos por capítulos, bueno, hoy leo un capítulo de Apocalipsis, pasado mañana leo el otro, no. Después de tener una visión completa, bueno, hay que ir leyendo así por visiones e ir hilando, atando las visiones entre sí. Entonces, esta escena que acabamos de estos 10 primeros versículos es la respuesta a la invitación de 18:20 que decía: Alegraos sobre ella, oh cielo, y vosotros, los santos, y los apóstoles, y los profetas, pues juzgándole a Dios, os ha vengado de ella. O sea, alegraos sobre ella, sobre Babilonia. Exacto. Y invita a la alegría a los santos, a los apóstoles, a los profetas. ¿Por qué? Porque juzgándola a Babilonia, Dios ha vengado a los santos, a los apóstoles y a los profetas sobre ella. Es magnífico. Bueno, hemos leído, Débora ha leído en el pasaje 4 veces una expresión que es hebrea, aleluya. Locución hebrea que se pronuncia aleluya en hebreo. No significa alegría, como suele creerse, sino alabanza o alabad a Yahvé. Eso es lo que significa. Recordemos que la Santa Liturgia, salvo en el período de Septuagésima hasta Pascua, que se suprime el aleluya, en Adviento no se suprime el aleluya. Entonces, a partir de la Septuagésima, vayan preparándose que el año que viene, si Dios mediante, si llegamos,
empieza muy temprano la Septuagésima. Vamos a tener 2 domingos solamente después de Epifanía. Domingo 13, domingo 20. Ya el domingo 27 de enero es Septuagésima. Y la Pascua cae re temprano, a fines de marzo, los últimos días de marzo. No es lo más temprano que puede caer, pero cae muy temprano. Entonces, la liturgia ha incorporado, y en Pascua el doble aleluya. Durante todo el año, salvo Septuagésima, Cuaresma, Pasión, que no hay aleluya, y en Pascua se reduplica, doble aleluya, suprimiéndose el gradual. Entonces, significa alabad a Yahvé, y es usada frecuentemente en los Salmos. Por ejemplo, la encontramos 24 veces en los Salmos, y solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En los versículos 1, 3, 4 y 6 de este capítulo 19, y los acabamos de leer. La única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Es raro, ¿no? Misterioso. Es magnífico. Pero tiene que ver con No, todo no. este triunfo. Está reservada para eso, nada más. Y vean que es alabad a Yahvé. ¿Por qué? Porque ha caído Babilonia y porque se ha establecido el reino de Dios. Lo cual implica alabanza. Coincide naturalmente con el colmo del gozo de 18:20 ante el acontecimiento que significa la culminación del libro y de todo el plan de Dios en la glorificación de su Hijo. Tocó la trompeta el 7º ángel, entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: el imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado tu cólera y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. O sea, esa invitación a alegrarse que estaba ahí en medio del capítulo 18, versículo 20, nos retrotrae al capítulo 11, versículos 15 a 18, que es lo que acabamos de leer. Son como visiones anticipadas, como flashes, sí, ¿no? Como dicen los ingleses, un flash forward, ¿no? Una visión anticipada de aquello que se está viniendo. Entonces, por eso se refiere a Cristo como aquel que es y que era, y no ya el viniéndose. Ya se suprime, justamente, porque ya está. Ya no ya está. Exactamente. Y el padre Castellani destaca en ese lugar, en ese momento, ya no dice el que era, el que viene, el que vendrá, sino el que vendrá no, ya vino. Ya está. Entonces, por eso, cuando uno va leyendo en orden, bueno, no sabe lo que va a venir en capítulo 18 y no sabe lo que va a venir en capítulo 19, pero cuando uno ya está en el 19, vale la pena volver sobre estos pasajes y ver la relación, la interdependencia, que hay una unidad perfecta, como que está hecho evidentemente por el Espíritu Santo. Y recordemos que esto, porque acá pregunta alguno de los oyentes, esto todavía no es el milenio. No. Todavía falta. Todavía Hoy terminamos con los primeros 4 versículos del capítulo 20. Lo hice expresamente. Entonces, Dios mediante, el jueves 20 de diciembre veremos capítulo 20 a partir del versículo 5, el milenio. Y después, el viernes 21, entonces de diciembre, Dios mediante también, capítulos 21 y 22, con la Nueva Jerusalén. Todavía no es el fin, no. Bueno, el padre Castellani comenta estos 10 versículos diciendo: ¿cuántas veces diremos que el Apocalipsis no es un libro hecho para dar miedo, sino para consolar y corroborar a los que estos miedos tenían y tienen delante y encima? Menos hiere la flecha cuando se la ve venir, y San Juan reseña hechos y avisa de hechos que no proceden de la voluntad de Dios, sino de la maldad del hombre, y advierte de castigos que resulten, por así decirlo, automáticos, puesto el pecado. Aleluya, alabad a Yahvé, porque sus juicios son verdaderos y justos,
porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado sobre ella la sangre de sus siervos. Los santos no alaban sino la justicia y la veracidad de Dios al ver que se cumple cuanto Él avisó. Vale la pena repetir eso. Yo me quedé pensando que justamente esa tensión que debemos tener en este momento, esa tensión en la espera, ¿no?, en la esperanza verdadera, nos tiene que hacer reflexionar sobre este pasaje. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado sobre nosotros. Sinceramente debemos cuestionarnos si nos lamentamos del estado de la ramera hoy. Si realmente lloramos por todo lo que se ve en el mundo hoy, ¿no? Parece como una deuda interior. O sea, realmente nosotros vivimos en esa tensión. Los santos no alaban sino la justicia y la veracidad de Dios al ver que se cumple cuanto Él avisó. Es así, es así. Los santos. Entonces, muchas veces si no alabamos esa justicia, esa veracidad de Dios, y bueno, es porque no somos lo suficientemente santos. Exacto. Y muchas veces nos lamentamos de la Babilonia actual, más que nada porque nos incomoda inclusive desde lo mundano. Sí. Nos obstaculiza. O porque no nos da parte. Claro. Dona nobis partem. Exacto. Como el Opus Dei. O como decía aquella, y bueno, en fin al cabo, todo lo que me gusta o es pecado o engorda. Claro. Y entonces tiene un no sé qué de no poder comerlo, de no poder hacerlo, porque es pecado o engorda. Claro. Algunos dicen, ojalá esto no fuera pecado. Y bueno. Y entonces ahí es donde vale, yo muchas veces digo, ¿no es cierto? Pero ¿qué se cree? ¿Que Dios estaba ocioso y se puso a pensar a ver qué podía prohibir? ¿Y a partir del momento que Dios lo prohibió es pecado? ¿O no será más bien que porque es pecado Dios lo prohibió, para ayudarnos a no hacerlo? Sí, claro, viéndolo así, y no se terminan de convencer. Se creen que Dios es un déspota, que todo estaba bien, todo está permitido, pero a partir de que a él se le ocurrió de que no, es no. Y no, es al revés. Los 10 mandamientos son de la ley natural, ni hacía falta que Dios lo prescribiese y lo promulgase y pasase a ser de derecho divino también. Ya era de derecho natural, los 10 mandamientos. O sea, que alguien que jamás haya conocido a un misionero, un sacerdote, a nadie de ninguna religión más o menos en cuanto a la moral normal, digamos, entre comillas, con más razón la verdadera, nadie tiene íncito en su corazón esa ley de los 10 mandamientos. Y entonces vemos lo antinatural de las leyes hoy en día, muchas de las cuales siempre son alrededor del ombligo, por supuesto. Pero es antinatural. Pero el problema viene en la cabeza, que ya está podrida, y va bajando al corazón y de ahí al ombligo. Y sí, Débora se ríe. Pero es antinatural. Entonces los santos no alaban sino la justicia, el derecho natural, el derecho divino, y la veracidad de Dios al ver que se cumple cuanto Él avisó. Ya está avisado. Va a pasar esto y, nene, no toques, porque si tocas te vas a quemar. Le dice la mamá al nenito cuando prenden la salamandra o la estufa. Ve, esto quema, no toques. Bueno, no escuchó, tocó y se quemó. Y entonces el chiquito, en medio de su llanto, cuando después tiene un poquito más de conciencia, alaba la veracidad de la mamá. Mamá tenía razón. Pero los chiquitos malos, mala mamá, me quemé. No me quiere. No me quiere. ¿Si te aviso? Y cuántos consejos y cuántas cosas. Y después dicen, cuánta razón tenés. Bueno. En contraste, las voces celestiales cantan la toma de posesión por el Señor de su reino universal y eterno, al igual que en las bodas del Cordero. Este hermoso pasaje sirve de transición entre la ruina de Babilonia y la derrota del Anticristo y Satanás. Que todavía no viene,
Entonces, este hermoso pasaje, y comienza el capítulo 19, es transición entre la ruina de Babilonia y aquellos que la forjaron. El anticristo y Satanás. Y habría que agregar el falso profeta. Esto comentó el padre Castellani, y yo agregaría el falso profeta. Claro. Porque estuvo ahí también metido. De hecho va a ser castigado. Así que yo lo agrego. La desposada se prepara para celebrar las nupcias con su divino esposo. San Juan deja entrever las bodas del Cordero y de la Iglesia, que se celebrarán en el capítulo 21. Solemos decir que la Iglesia es la esposa del Cordero, no es sino la novia. Y las bodas se celebran en la parusía. Muy importante esa aclaración del padre Castellani, muy profunda. O sea, no es una simple distinción entre desposada, prometida y ya esposa. Realmente las bodas se celebran en el capítulo 21. O sea que es la prometida, es la novia, todavía no es esposa. Es el divino esposo que va a engalanar, va a preparar a la prometida. Creo que la prometida cabe mucho más, y sobre todo teniendo en cuenta además la mentalidad de el pueblo hebreo con respecto a los esponsales, porque había ya una pertenencia prácticamente total entre estos esponsales. Entonces, porque si no, no se entendería tanto el tema del reclamo por la fornicación. Sí, no, perfecto. Menos hoy. Menos hoy. Menos hoy. Pero es cierto que la prometida tiene que engalanarse durante siglos. Claro. Y es lo que, por ejemplo, Van Ristel dice de eso de entresacar. Exacto. Y se va formando la iglesia hasta el último elegido. Cuando se complete el número de los elegidos, ahí terminará la historia. ¿Cómo se engalana durante siglos? Se engalana en claro contraste con la actitud de Babilonia. Es justamente al revés. San Juan retoma la metáfora de Jesucristo que designó el cielo como una cena de bodas, San Mateo 22:2. Véase también Apocalipsis 3:20, Isaías 25:6, San Lucas 14:15, donde esta idea va unida a lo que Jesús llama la resurrección de los justos. Lo vemos, claro. He aquí la bienaventuranza suprema y eterna. Es de notar la inversión de la última frase. Parece que debería decir, el espíritu de profecía da testimonio de Jesús. En lugar de el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Estimo, dice el padre Castellani, que es porque en los últimos tiempos el solo mantener y profesar la fe en Cristo, dar testimonio de Jesús, hará a los fieles profetas y mártires. Su único apoyo serán las profecías. El evangelio eterno habrá reemplazado a los evangelios de la espera y el noviazgo, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en uno solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Ecclesia Martyrum. La iglesia de los mártires. Esa frase es genial, ¿eh? Sí. Mantener la fe ultra paciente. No basta decir paciente. Ultra paciente y esperanzada. La dolorosa esperanza en la segunda venida de nuestro Señor, dice el padre Castellani en otro lugar. La dolorosa esperanza en la segunda venida de nuestro Señor. Y de ahí se entiende la parábola que la vamos a leer el domingo, 2 domingos consecutivos, de la mujer que gime con los dolores de parto. Claro. O sea, está muy bien esa parábola, también es magnífica. Y es eso, mantener la fe en medio de los dolores hasta que Cristo sea alumbrado. Hasta que Cristo Rey reciba totalmente, haga su reino, constituya, recapitule todo y establezca su reino para entregárselo a su Padre. Mientras tanto, dolores de parto. Y lo que salvará será mantener la fe ultra paciente y esperanzada.
Y veamos entonces dónde radican a veces. Yo sinceramente lo leí anoche, estoy todavía traduciendo los sermones de Monseñor Felé para que puedan salir en el blog. Le pide a Benedicto XVI, le ofrece prácticamente dejar de lado aquello para lo cual querían ir a Roma, discutir el Concilio Vaticano II, dejar de lado y ser reconocidos como católicos. Y lo dice en un sermón. Yo lo pusimos hoy en el blog. Exactamente. En francés, porque me van a decir, no, este está loco, Seriani traduce cualquier cosa. No. Y está tomado del sitio oficial de la fraternidad. Entonces, ¿dónde ponen su esperanza? Entonces, con tal de entrar en la iglesia a conciliar, porque de eso se trata. Él le pondrá el nombre que quiera, visible, lo que fuese, oficial, que no es la iglesia conciliar, pero entrar en la iglesia conciliar, ser recibidos en la iglesia de esa a la cual ellos como mínimo en el 88 dijeron que no querían tener en ninguna parte, ser reconocidos como católicos, para él es entrar ahí, como si no fuera católico, y está dispuesto a dejar de lado el concilio, la discusión con el Concilio Vaticano II, sobre el Concilio Vaticano II. Y pone un ejemplo, pero que es, digamos, peor no lo podía haber encontrado, Esa cuestión de la nulidad de matrimonio a causa de infidelidad del Concilio de Florencia con los griegos y con los armenios, ridículo absolutamente. Que además yo tengo que constatar, tengo que comprobar si realmente fue así. Pero le aviso a los que ya han leído y están escuchando, ¿no es cierto? O sea, ese mismo Concilio de Florencia para los armenios, que les presenta una declaración de fe, una profesión de fe, entre otras cosas, los 7 sacramentos. Cuando habla del sacramento del orden, especifica, y la materia del sacramento del orden que pone en el decreto para los armenios está equivocada. No es la materia del sacramento del orden, al punto tal que Pío XII tuvo que definir esa cuestión. Entonces, peor ejemplo no podía haber utilizado a Monseñor Felé. El decreto a los armenios y el decreto a los griegos. Entonces, dejemos de lado, como dejó de lado el Concilio de Florencia, la cuestión de la causalidad de nulidad de matrimonio por infidelidad. Dejemos de lado nada más y nada más que el Concilio Vaticano II. Acá me parece que la causa de nulidad por infidelidad está en otro lugar. Totalmente. Es decir, Monseñor Felé. Adulterado. Es terrible. Pero bueno, nosotros mantener la fe. Lucha por entrar en... Le faltó una especificación. Lucha por entrar en Babilonia. En Babilonia, sí. Por eso nosotros mantener la fe ultra paciente y esperanzada. Ecclesia Martyrum. Lindo programa, padre, para los jóvenes. Sí, Ecclesia Martyrum. Santa Teresita del Niño Jesús murió a los 24 años. Carmelita, encerrada en un Carmelo desde los 15 años. Deseaba vivir la época del Anticristo para sufrir el martirio de los mártires del Anticristo. Santa Teresita del Niño Jesús. 24 años y 9 meses vivió, más los 9 meses en el vientre de su madre. Pongamos 26 años en total. Y deseaba poder sufrir la persecución del Anticristo. Santa Teresita, que muchas veces se la pone, ¿no es cierto?, como una niñita, qué sé yo, buenita. La infancia espiritual. Sí. No se entiende nada. No se entiende nada. Según el Apocalipsis, hay una persecución especial para los que tienen este testimonio de espíritu u orden profético. Quizá porque es lo que al orgullo humano más le cuesta aceptar. Según sucedió con Israel, ¿qué es lo que más le acontecerá cuesta? Lo mismo. ¿A qué es lo que más le cuesta aceptar? Este testimonio de espíritu u orden profético. Eso. Y sí. Lo que dicen las profecías, en definitiva. Y la interpretación de las profecías. Y justamente de la misma manera que el pueblo elegido en el Antiguo Testamento falló en eso y se hizo deicida, atención con los que hoy por hoy detentan la verdadera religión. Por no querer, o sea, hacer tabula rasa de este espíritu de profecía y de las profecías, van a prevaricar.
Tal cual. El versículo 9, en capítulo 1, versículo 9, ahí vamos a ver unas citas paralelas. Dice: Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe en la tribulación y en el reino y la paciencia en Jesús, estaba en la isla llamada de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vean cómo se repite la expresión. Ya nos habíamos olvidado. Versículo 9, esto lo vimos en febrero. Yo, Juan, hermano vuestro, copartícipe en la tribulación y en el reino y la paciencia en Jesús. Fíjense, ¿no? Tribulación, reino, paciencia. Estaba en la isla de Patmos a causa de ¿qué? De la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, lo mandaron preso a Patmos por la profecía. Capítulo 12, versículo 17. Y se enfureció el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Una vez más, el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Y ahí el padre Castellani trae en apoyo lo que dice San Hipólito Mártir. Dice que los mártires de los últimos tiempos serán mayores que los mártires primeros, porque estos lucharon contra los césares, mas los venideros habrán de luchar con Satanás. Lo repitió San Agustín, añadiendo que los mártires postrimeros ni siquiera serán conocidos como mártires, cosa que no deja de darse un poco hoy en día. Esto escribía en los años 60 el padre Castellani. Tal cual. Y en Ni hablar 2012, de hoy. con otras palabras, esta idea de San Hipólito Mártir y de San Agustín, con otras palabras, lo retomó también San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, y Santa Teresita. en el manuscrito B, en el folio 3. Y para aquellos que quieran buscar en el Tratado de la Verdadera Devoción, Tienen los números 56 y 59. muy bien. Bueno, ese es el comentario de los primeros 10 versículos. Y ahora vienen las visiones, vienen las 3 visiones de este capítulo 19, como habíamos dicho ayer, pero bueno, vamos a repetir. Vamos a ver capítulo 19, versículos 11 a 16, pero después de que ha hecho temblar a los malvados por la perspectiva de los males que les esperan, o sea, las 7 copas, San Juan reconforta a los buenos por medio de 7 visiones, no de una, Claro. de 7. Hoy vamos a ver 3, nada más. San Juan no las ha enumerado como sí lo ha hecho con las 7 copas, pero podemos hacerlo en su lugar, puesto que cada una comienza con el vidi, salvo la quinta. O sea, el vidi, luego he visto, y vi, Vi. vidi. Entonces, enumera ahí las 7, vamos a verlas. La primera es Cristo Rey, capítulo 19, versículo 11. La segunda, en el versículo 17, el llamado a la rapiña. La tercera, en el versículo 19 del capítulo 19, y el primero del capítulo 20, la derrota de las 2 bestias y el encadenamiento del demonio. Hasta ahí vamos a ver hoy. Bien. La cuarta visión es del capítulo 20, versículo 4, el reino de los 1000 años. El reino ¿Qué está milenario. diciendo usted por radio? Perdón, Está en padre. público, censurado es eso. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Habla del reino milenario, el reino de los 1000 años. El versículo 7 es la quinta visión, la suelta de Satanás y su derrota definitiva. En el versículo 11 del capítulo 20 encontramos la sexta visión, el juicio final. La séptima visión, capítulo 21, versículo 1, el cielo nuevo y la nueva tierra. Y como apéndice, 21.9, la nueva Jerusalén. Bueno, todas esas son 7 visiones que reconfortan, que animan. Cristo Rey, el llamado a la rapiña, derrota de las 2 bestias, encadenamiento del demonio, reino milenario, suelta de Satán y derrota definitiva, juicio final, un cielo nuevo, una tierra nueva, la nueva Jerusalén.
Entonces vale la pena llegar hasta el capítulo 22, ¿no es cierto?, del Apocalipsis, y no quedarse en el primero. Seguro. La unidad de estas 7 visiones es indiscutible. El apéndice que, como coronamiento, describe las glorias de la esposa, hace eco al apéndice de las copas, que había pintado las desgracias y las vergüenzas de la prostituta. Como la gran ramera no es otra que la ciudad del mal, del mismo modo la esposa del Verbo no será otra que la ciudad del bien. La marcha general de estas visiones nos muestra 2 victorias del Verbo. La primera y principal se presenta en 4 fases. Primero, el Verbo, el futuro vencedor, montado en su caballo blanco, Cristo Rey, seguido de su ejército. Segunda, la invitación a las aves para la rapiña. Tercero, presenta la suerte de los vencidos, la derrota de las 2 bestias y el encadenamiento del demonio. La cuarta muestra la felicidad de los vencedores, el reino de los 1000 años. La segunda victoria del Verbo es una obra débil del resurgimiento del demonio y tiene 3 actos. Primero, la suelta de Satanás, el combate y su derrota definitiva. Segundo, el juicio final. Tercero, la renovación final, el cielo nuevo y la nueva tierra. Para el que ha seguido con atención el desarrollo del Apocalipsis, una aproximación se presenta entre los sellos y estas 7 visiones, así como la que existe entre las trompetas y las copas. Las 2 series comienzan con el caballo blanco. Cada una dibuja 2 curvas de acontecimientos, de la cual la segunda, de poco tiempo, de escasa duración, parece como un rebrote debilitado de la primera. Ambas terminan por el fin de los tiempos. No sé si queda claro eso, hay que leerlo despacio, o sea, al que más o menos tiene todo el Apocalipsis, toda la visión de conjunto, bueno, no ejerce mayor problema. El que nunca lo vio, bueno, tiene que tomar el texto del Apocalipsis, un papel, un lápiz. Entonces, el que ha seguido con atención el desarrollo del Apocalipsis ve claramente una aproximación entre los 7 sellos y estas 7 visiones. Hay como un paralelismo. De la misma manera que existe entre las 7 trompetas, acuérdense que eran 7 herejías, y las 7 copas, que son los castigos postrimeros. Las 2 series comienzan ambas, primer sello, y ahora el capítulo 19, con el caballo blanco. La cristiandad, ¿se acuerdan? Y ahora ya Cristo Rey, que viene a establecer su reino. Cada una dibujan 2 curvas de acontecimientos, de la cual la segunda siempre es de poca duración, de poco tiempo, y parece como un rebrote debilitado de la primera, y ambas terminan por el fin de los tiempos. Por eso siempre se dice que el Apocalipsis es una profecía de la parusía, en definitiva, de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces comenzamos ahora con el texto que tenemos que ver, la primera visión, la de Cristo Rey, capítulo 19, versículos 11 a 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el que se llama Fiel y Veraz, que juzga y combate con justicia. Sus ojos son llama de fuego, sobre su cabeza lleva muchas diademas, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de finísimo lino blanco y puro, le siguen sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Es él quien las regirá con cetro de hierro. Es él quien pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hasta aquí el texto, y entonces el primer consuelo que Dios presenta a los suyos que combaten en la tierra es la descripción de su jefe, que vamos a detallar inmediatamente. El primer consuelo que Dios
presenta a los fieles que combaten en la tierra. Entonces, de la alegría del cielo ahora pasamos a los que combaten en la tierra. La descripción ya la descripción sola, y la coordinación de las ideas representadas por las imágenes nos proporcionan un cuadro teológico de maravillosa belleza. Entonces vamos a considerar el ser, la acción y la razón del éxito de Cristo Rey. Ser, acción, o sea, las acciones que lleva a cabo, y la razón del éxito. Lo hacemos enseguida tras la pausa. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani, ya en la parte final de estos especiales correspondientes al mes de noviembre 2012. Estamos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Ahora nos toca hablar del versículo 11 al 14 y tiene que ver con Cristo Rey y el ser de Cristo Rey. Tal como habíamos dicho, la coordinación de las ideas representadas por las imágenes que hemos visto nos proporciona un cuadro teológico de maravillosa belleza. Consideraremos el ser, la acción y la razón del éxito de Cristo Rey. Primeramente, el ser de Cristo Rey, y el texto dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el que se llama Fiel y Veraz, que juzga y combate con justicia. Sus ojos son llama de fuego, sobre su cabeza lleva muchas diademas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos del cielo, vestidos de finísimo lino blanco y puro, le siguen sobre caballos blancos. Hay 1845 referencias en la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. Perdón, ¿cómo? No, qué tremendo. ¿Qué tomó en el corte? Qué buen yogur ya, a esta altura. Pero, ¿qué tenía dentro el yogur? Ay, estaba vencido. ¿Yogur de qué? No sé. ¿Cuántas referencias? 1845. 1845 referencias en las Sagradas Escrituras sobre la segunda venida de nuestro Señor. 17 libros del Antiguo Testamento subrayan su regreso, mientras 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento se refieren a este evento. 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida de nuestro Señor. Débora, que reemplaza al contador, nos debe decir el porcentaje. Perdón, que reemplazó. Reemplazó, ya No, luchamos. no. Nos está escuchando desde Reemplazó. Córdoba. No, se va a creer que hicimos un piquete. Está bien. Entonces, 7 de cada 10, ¿qué porcentaje es? Ese es fácil. Débora, no me falla. Muy bien. Sí, bueno. El 70% de los capítulos Hasta del Nuevo Luis la Testamento sabía eso. se refieren a este evento. No, es impresionante. Ahora, estos versículos... O sea, ¿esto qué significa? Que aquí se encuentra el centro pero obvio, de toda la Sagrada Escritura. el padre Castellani dice, no se puede entender la primera venida de Cristo, es decir, la encarnación en concreto, sin tener en cuenta la segunda venida. Claro. Y nos estamos aprontando, falta una sola semana para que termine el año litúrgico, empiece Adviento. Les anticipo entre paréntesis, porque en mi desorden, pues soy muy desordenado yo, los 4 sermones de Adviento ya están hechos. Y quise hacer como, no un tríptico, porque son 4 domingos de Adviento, no sé cómo se dice en vez de tríptico. No sé. Son 4 cuadros. Uh-huh. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre y Mesías, para el primer domingo de Adviento. Nuestro Señor Jesucristo, profeta, maestro, para el segundo. Sacerdote y Cordero, víctima, para el tercero. Y Rey, Cristo Rey, para el cuarto domingo de Adviento. Y nosotros esperamos, sí, en la misma persona,
del Verbo divino hecho hombre, esperamos el gran monarca, el gran pontífice y el gran profeta que ha de venir. Por supuesto que esperamos un gran monarca y un gran pontífice, pero además es profeta. Y todo reunido en una sola persona, que es la persona divina del Verbo encarnado. ¿Mm? Y quizás esta diferencia, siempre hemos tenido oportunidad de charlar con algunos amigos acerca del gran engaño de los judíos, ¿no? Ese querer esta segunda venida sin la primera. Claro. Bueno, pero justamente, entonces ese mesianismo actual es judaico. Yo ya lo he dicho y sí, me acuerdo... hemos tenido conferencias, los hemos pasado entonces, aquí el audio. Ese mesianismo judaico, ¿cómo se dice? Enerva la resistencia. Recuerdan que los primeros 5 minutos de aquella conferencia fue explicar lo que significa el verbo enervar, que no es exacerbar, sino que justamente debilitar, quitar nervio. Entonces ese mesianismo judaico, ese querer el reino ahora, intrahistóricamente, y no después de la parusía, es un mesianismo judaico y enerva la resistencia. Y fíjense en cómo se ha enervado en estos últimos 3 años solamente, no digamos desde el año 2000, en estos últimos 3 años. Las cosas que tenemos que leer o escuchar en la boca de estos 4 pobres obispos. Vaya si se ha enervado. Claro. Bueno, entonces hacíamos esas referencias, 1845, 17 libros del Antiguo Testamento, el 70% de los capítulos del Nuevo se refieren a este evento. Y en estos poquitos versículos que acabamos de leer, capítulo 19, versículos 11 a 14, en esos versículos se describe maravillosamente, de una manera que deslumbra, el regreso de Jesucristo a la tierra con poder y gloria, en gloria y majestad, para inaugurar su reinado de paz, de justicia y de santidad. En esos poquitos versículos, que bastarían esos solos, pero si además tenemos 1844 otras referencias. Esta es la más patente, la más manifiesta, la más explícita. Pero hay 1845 en toda la Sagrada Escritura. Entonces vale la pena estudiar bien estos versículos. En los versículos 11 a 16, o sea, 2 versículos más, habíamos leído hasta el 14, pero de los versículos 11 a 16 hay una séptuple descripción de Cristo. Primero, 2 nombres, fiel y veraz. Segundo, hechos, juzga y combate con justicia. Tercera, referencia a los ojos, sus ojos son llamas de fuego. Cuarto, a la cabeza, sobre su cabeza lleva muchas diademas. También se menciona como quinta descripción que lleva otro nombre, escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. O sea, distinto de fiel y veraz, que Exacto. era la primera. Y del verbo de Dios, que es que el va a ser la conocido. séptima. Y sexta, la ropa, viste un manto empapado en sangre. Finalmente, la séptima descripción es un hombre, el verbo de Dios. O sea, en esa descripción hay 3 que hacen referencia a sus nombres. 3 de ellos son patentes, fiel y veraz, verbo de Dios, uno que solamente él conoce. Y luego hechos, descripción de sus ojos, su cabeza y su ropa. En cuanto a lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él, no dice dónde lo lleva, porque es sobre él, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, como se lee en San Lucas 10:22. La relación entre las 3 personas de la Santísima Trinidad va más allá del alcance del entendimiento humano. Solo Cristo entiende su verdadera esencia y unidad en la Trinidad. Siempre habrá algo de misterio acerca de Cristo que la mente finita, aún en la gloria, jamás podrá entender. O sea que hay algo secreto, solamente conocido por la divinidad, de la relación entre ni la Santísima Virgen. No, solamente Dios se comprehende, se abarca a sí mismo.
Ahora, es difícil ver cómo San Juan puede plasmar esto, porque si nadie lo conoce, si no solo él, ¿cómo lo escribe? Apocalipsis, revelación. Bueno, está bien. ¿Se lo reveló? Sí, sí, obvio. ¿Qué iba a decir usted si no? No. ¿En serio estaba dudando? No, dudando no, pero digo, me para... cuesta plásticamente entender la visión, que es aquello que ve, que lo lleva sin saber dónde lo lleva y que le revela que es un nombre sin que él lo conozca. No estoy muy seguro. Sería cuestión de corroborar. Ciertamente el Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Escritura en cuanto a la ubicación, pero no es el último en ser escrito. Las cartas de San Juan son posteriores, pero me queda ahora la duda en cuanto al Evangelio. Pero el Evangelio según San Juan comienza justamente, in principio era verbo, o sea, empieza con esta visión, sí, como lo vamos a decir ahora inmediatamente. Empieza con esta visión. O sea, a San Juan ya se le había revelado, si escribió primero el Evangelio, que creo que sí, primero es el Evangelio y después el Apocalipsis, entonces ya él tenía esta visión. Es la gran revelación del Nuevo Testamento. Y eso lo trae, esa genealogía eterna la trae solamente San Juan. Sí. Y es justamente el Evangelio de la tercera misa de Navidad. O sea, la Sagrada Liturgia, la Iglesia, a través de su Santa Liturgia, nos pone como Evangelio de la tercera misa de Navidad el comienzo del Evangelio según San Juan, que leemos todos los días en la misa al final de la misa. Ese es el Evangelio del día, de Navidad, o sea, la genealogía eterna. Ese niñito que acaba de nacer y está en el pesebre es Dios, es el Verbo de Dios. Y ahí con más razón, en la misa cantada, en la misa con canto, al cantar el credo, al et verbum caro factum est, hay que hacer la genuflexión. Que el oficiante, si ya terminó el credo y se fue a sentar, puede omitir. Yo normalmente, aparte porque voy lento en la recitación, de todos modos prefiero esperar, hago la genuflexión, la doble genuflexión, y después voy a la banqueta a tomar asiento. Pero muchas veces uno reza rápido, termina antes que el canto, y puede ir a sentarse. El día de Navidad y el 25 de marzo, no. Bien. Si está sentado, tiene que volver al centro del altar y arrodillarse. Entonces, en ese caso, mejor esperar. Y sí, si no es un ida y vuelta. Entonces, tiene otro nombre ya conocido. Ese sí. Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ya apareció en el versículo 16. Y el creyente va a recibir un nuevo nombre, pero será este nombre misterioso, como aparece en el capítulo 3, versículo 12. Durante la eternidad, los redimidos van a llegar a conocer a Jesús mejor y mejor. Hay mucho más tras este nombre que uno de lo que puede sondear. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso lo dice nuestro Señor, hablando con su Padre. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cómo se puede? Este es un versículo muy importante, junto a aquel solo el Padre conoce al Hijo, y solo el Hijo conoce al Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Estos dos versículos que acabo de citar bastarían para refutar la cuestión de que tenemos el mismo Dios, no solamente musulmanes, judíos, sino de cualquier otra religión que no acepte a Jesucristo como Hijo de Dios encarnado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. O también aquel, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Todo esto está en el Evangelio de San Juan. Solamente San Juan, el águila, por eso se lo representa con el águila, vio esto. Se le reveló esto. Los otros 3 evangelistas no llegaron a la altura de San Juan. Claro. Ni en el Evangelio, ni en el Apocalipsis. La cita de Felipe es también de San Juan, donde le dice, el Padre y yo somos uno. Sí.
Felipe, ¿cómo me produce? Sí. Todos esos textos después de Pascua, justamente, son todos los evangelios son de San Juan en las misas de los domingos de Pascua. Y ahí aparece este otro que acaba de citar. Entonces, eso es en cuanto a... Vamos a ver entonces la descripción, el ser de Cristo Rey. Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poco su vocación guerrera. Cristo Rey es representado a caballo porque va a combatir y recorrer rápidamente el mundo. Su caballo es blanco, designado para los triunfos. Ya en el capítulo 6, San Juan nos había dicho que Jesús salió como vencedor y para seguir venciendo. Su cabalgadura, al contrario de la roja, negra y pálida de los otros 3 jinetes, tiene por objetivo la verdad y la justicia, como lo había anunciado el rey David en el Salmo 44. Que vamos a citar porque es hermoso. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia está derramada en tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ciñe tu espada a tu costado. Ciñe tu espada a tu costado, lo vamos a ver. Lleva en el muslo el nombre nuevo. Ciñe tu espada a tu costado, oh bravo, en tu gloria y tu esplendor. Marcha, cabalga por la causa de la verdad, de la piedad, de la justicia. Tensa la cuerda en el arco que hace terrible tu derecha. Agudas son tus flechas, bajo tus pies están los pueblos, desmaya el corazón de los enemigos del rey. Tu trono es de Dios para siempre jamás. Un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría para más que a tus compañeros. Entonces, Salmo 44, que es en este caso, en la primera parte, una descripción perfectamente que hace el rey David de su descendiente, el futuro Verbo encarnado. Hay otra parte dentro de ese Salmo 44 que la liturgia, la iglesia, aplica a Nuestra Señora, la reina que está de pie a la derecha del rey. Y es Nuestra Señora, forma parte en la liturgia constantemente este Salmo 44, tanto en la misa como en el oficio, sobre todo en aplicación a la Santísima Virgen, reina. Entonces, la verdad es su vocación. Se lo dijo justamente a Pilatos: yo he venido para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, la verdad es su vocación. Él es la verdad, está unido a su Padre. Él es el ser y lo verdadero. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Y Él es el verbo, es la inteligencia, la palabra, la imagen perfecta del Padre. Y en su humanidad, al asumir su humanidad, le transmite a esa humanidad, la une a su propia persona de manera hipostática, y allí, imagen perfecta del Padre, conociéndolo como Él se conoce. Esto ya es magnífico, ¿no es cierto? En el tratado del Verbo encarnado, cuando se conoce o se estudia la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas inteligencias tenía nuestro Señor? 2. La divina y la humana. ¿Cuántas ciencias? Manzano, trivia, hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Cuántas ciencias en el Verbo encarnado? Una. Y no. 2 inteligencias, ya por lo menos habría 2. ¿No? 4. La ciencia divina y 3 ciencias humanas. La ciencia beata, la que tienen los beatos, porque su alma veía la divinidad, estaba unida a la divinidad, entonces la misma ciencia que tienen los beatos en el cielo. La ciencia infusa, o sea que aquello que conocía como Dios, con su ciencia, con su inteligencia divina, aquello que conocía con su inteligencia humana, viendo en el mismo verbo al cual está unida su humanidad, lo conocía por ciencia infusa, le habían sido infundidas también todas las cosas. Y la ciencia adquirida, o sea que aquello que ya conocía como Dios y como hombre, lo adquiría a su vez.
4 ciencias. No, genial, es magnífico todo eso. Lo dice muy resumidamente, muy bellamente, Monseñor Lefebvre, tanto en el itinerario espiritual como el misterio de Jesucristo. Tiene capítulos hermosos, muy cortitos, sobre esto. Que lamentablemente, por supuesto, por derechos de autor ya no podemos apropiarnos de esas cosas. Bueno, que me hagan juicio. Entonces, Él es la verdad, unido a su Padre, el ser y lo verdadero. Imagen perfecta del Padre en su humanidad, conociéndolo como Él se conoce. Es la veracidad, no solamente es la verdad, sino la veracidad. Una adecuación perfecta en sus palabras, en sus pensamientos. Por eso San Juan lo llama el verídico, el veraz, que es el primer nombre. Es la fidelidad por una adecuación perfecta entre sus actos y sus promesas. Y por eso San Juan lo llama fiel. Fiel y veraz. Es la realidad, objeto y cumplimiento de todas las profecías. Es la justicia. Ella también, la justicia es su vocación, porque la justicia es el triunfo de la verdad en el mundo moral. Entonces, estos que muchas veces pelean, luchan y hacen atrocidades por la justicia, pero fuera de la verdad. No va. No va. San Juan dice que el Verbo gobierna y combate por la justicia. ¿Por qué? Porque es la verdad. Se sigue de la verdad el querer establecer la justicia. Después vienen sus armas, versículos 12 y 13. El guerrero que es Cristo Rey tiene 3 armas: el prestigio que espanta, la autoridad que decide y ordena, el valor que impide toda rebelión. Tiene el prestigio de su mirada de fuego que fascina y atrae a los buenos y espanta a los malos. La misma mirada, por un lado, atrae a los buenos y espanta a los malos. Sí, sí. Porque no tiene 2 miradas, es la misma, es la única. Es como la mirada de un padre que al hijo bueno, que se porta bien, que está haciendo las cosas bien, no lo espanta. Y al que está en infracción, le señala el offside. Tiene la autoridad, muchas diademas, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, su poder es infinito en extensión, rey de todo lo creado, también en profundidad, desciende hasta las conciencias y pensamientos, en duración, por toda la eternidad, no tendrá fin, y en latitud, puede obrar con toda libertad y espontaneidad. Es indiscutiblemente valeroso. Su túnica, manchada de sangre, lo dice suficientemente. Lleva sus llagas como trofeos. Allí están sus preciosas diademas. La referencia a su ejército, en el versículo 14, la innumerable armada de santos cabalga sobre caballos blancos porque la pureza es su actividad, y se viste de lino fino porque la pureza es su belleza. Ahora digamos que esta cabalgadura de los santos es nada más que cohorte. Aquí es solo Cristo. Es solo Él va y a tampoco batallar. va a ir a pelear y a batallar. No hay ¿quién se le puede poner enfrente? No, ya lo vamos a ver, eso, la acción, cuando llegamos a la acción y cómo derrota a sus enemigos. Pero viene con esa innumerable armada de santos. Caballos blancos que simbolizan la pureza en su actividad, lino fino, la pureza en su belleza. Bueno, eso era en cuanto al ser, a la persona, y ahora la acción de Cristo. Un solo versículo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Es Él quien las regirá con cetro de hierro. Es Él quien pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios, el Todopoderoso. Lo que acababa de decir Fabián, bueno, es Él. Cristo Rey conquista, gobierna y castiga.
El arma de sus conquistas es la espada de su palabra. Con ella ha creado, con ella conserva, por ella mueve y gobierna todo. Ese pensamiento muy bonito también. Uno puede meditar, contemplar con la misma palabra que ha creado, con la cual conserva, con la cual mueve y gobierna todo, es con la que también va a juzgar y castigar. Claro. Con su palabra da la vida de la gracia, pero si ella es mal recibida se convierte en espada aguda que hiere a los incrédulos. Con su cetro de hierro gobierna el universo conquistado. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero, dice el Salmo 2. Que es perfectamente mesiánico ese salmo, totalmente mesiánico. Y que en momentos que al ver triunfar el mal y a los malos, yo recomiendo tomar ese Salmo 2, leerlo, repetirlo, meditarlo. Es hermoso ese salmo, bien mesiánico. Y bueno, con ese cetro de hierro gobierna el universo conquistado. Y dice el salmo: pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Con cetro de hierro los quebrantarás, los quebrarás como vaso de alfarero. Espera un poco, ya verás. Espera un poco. Como ya hemos visto anteriormente en el capítulo 14, cuando los racimos de los réprobos sean echados en la cuba de la cólera divina, Cristo Rey los aplastará, y la sangre desbordante cubrirá una extensión de 1600 estadios hasta la altura de los frenos de los caballos. Imagínatelo. Si puedes. Imagínatelo si puedes. No me acuerdo ahora, eran 3 kilómetros en extensión, creo, y la altura hasta los frenos de los caballos. Creo que eran 3 kilómetros, no me acuerdo, los 1600 estadios. Lo hemos visto en agosto. Hasta yo me olvido las cosas, ¿eh? Qué raro. Qué raro. Bueno, y ahora, ¿por qué va a triunfar Cristo Rey? ¿Cuál es la razón del éxito? Bueno. Lo dice el versículo 16. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo ha constituido Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. San Juan 5:22. Este nombre que lleva no le ha sido impuesto desde fuera por los hombres, sino que rebasa de la fuerza que Dios le ha dado. Su coraza y su escudo lo anuncian al mundo entero. Aquí el padre Castellani, respecto de este versículo, hasta el versículo 16, comenta, falta todavía parte de la descripción de Cristo Rey. Entonces veamos qué dice el padre Castellani de estos versículos 11 a 16. Fiel y veraz, el mismo Jesucristo, representación y poderío del Rey de Cristo, el complemento de la imagen del buen pastor que Cristo no dejó de hacer en sus parábolas y que para San Juan era esencial. Cristo, juez del mundo, vendrá como rey a derrotar a sus enemigos. Su triunfo anunciado desde las primeras páginas del libro sellado, capítulo 7, versículo 2, va ahora a manifestarse ante todo contra el anticristo. Segunda Tesalonicenses 2:8. Muchas diademas, dice el texto. El padre Castellani dice, más que el dragón, que aparece en el capítulo 12, versículo 3. Poderío inconmensurable el de Jesucristo, porque el nombre que lleva sobre su frente es su deidad, y los nombres que los hombres podemos conocer, los cuales añade enseguida San Juan, derivan de ella. O sea, ese nombre desconocido es la divinidad, la deidad. Sus vestidos están salpicados, sea de su propia sangre, lo cual indica su naturaleza humana y los méritos de su pasión y muerte, o ya por la vendimia de sus enemigos, ¿no? Como aparece en el capítulo 14, versículo 20. La espada de doble filo que sale de su boca, en el capítulo 2, versículo 16, también referencia de 2 Tesalonicenses 2:8,
es la palabra de Dios, que corta hasta la división del alma con el espíritu, un cliché inmemorial de la Sagrada Escritura, ¿no? La vara de hierro, 12:5 del Apocalipsis, y el lagar del agrio vino designan la parucía y la gran guerra que la precede. No necesita para vencer al anticristo de los ejércitos del cielo. Lo derriba con un soplo de su boca, dice San Pablo, y con el mero refulgir de su llegada. Hermoso. Hasta ahí la primera visión, que era la de Cristo Rey. Nos quedan 2 visiones cortitas, también de gran consuelo, que la segunda es el llamado a la rapiña, versículos 17 y 18 de este capítulo 19 que estamos comentando, y dicen así. Luego vi a un ángel de pie sobre el sol que gritaba con poderosa voz a todas las aves que volaban por medio del cielo. Venid, reuníos para el gran banquete de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de jefes militares y carne de valientes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de toda clase de gente, de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Hecha la descripción del general y su ejército, precediendo el combate y presumiendo la victoria, un ángel grita a las aves de rapiña transportarse sobre el campo de batalla para devorar los cadáveres, víctimas de la espada de Cristo Rey. El triunfo de nuestro Señor Jesucristo es seguro. Dios hace servir su presciencia, providencia y predestinación infalibles para nuestro consuelo. El triunfo será fácil, puesto que la desproporción es tan grande entre los dos campos que no se trata de un combate a partes iguales, sino de una exterminación inmediata de los enanos orgullosos que se levantan contra el Omnipotente. En el blog anterior usted hacía referencia a cosas que ustedes ven por estar navegando, de una pulseada. Aquí claro, vemos. Exactamente, ¿no? Cristo pulseando con el diablo, una imagen que anda circulando allí. Y que la gente tontamente, y sobre todo los más chicos, ¿no? Yo lo he visto compartido por pequeñas, ¿no? Sí. Bueno, estemos del lado de Cristo. Que, ¿se vieron? Y justamente, pero después, o sea, se pierde la fe, y entonces después andan con Superman, y con He-Man, y con este, y con lo otro. Qué antiguo que es antiguo. Bueno, Hace ¿qué mucho hay que no ahora? sabe nada de ¿Qué hay televisión, ahora? de nada. Menos mal. No se ha enterado del nuevo Apocalipsis. He-Man, O el nuevo Apocalipsis. del nuevo Apocalipsis. El Apocalipsis No zombie. sé, yo estoy... El Apocalipsis, claro, de los zombies y Claro. demás. Ah, vos. No, gracias a Dios yo no navego. Pero bueno. El campo de batalla será cubierto de todo tipo de cadáveres. No habrá solamente cuerpos de soldados y caballos, significando los adversarios políticos de Cristo Rey, sino también de gente aparentemente de paz, simbolizando sus adversarios heréticos. Porque habla de valientes, el texto. Sí, sí, sí. Eso a mí también me llama la atención. Porque Es la que- atribución de la valentía, ¿no?, parecería como relacionada también con la verdad. No. Pero no Yo es eso así. lo remarqué más de una vez. En el campo de batalla, una nación que se jacte de tal, de verdadera nación, tiene que dejar santos, no héroes. Entonces, una batalla realmente como tendría que haber sido, una guerra como tendría que haber sido entre una nación apóstata, cismática y herética, como es Inglaterra, en el campo de batalla dejó héroes. Argentina tenía que haber dejado solamente santos. Porque debería ser, Debería, pero bueno, también al ser Debería. apóstata, claro. pero bueno, Bueno, este se pasaje... hizo bajo el símbolo del rosario, ¿no es cierto? Pero es que estaban a la altura del rosario. Había capellanes, pero celebrando la misa bastarda, etcétera. Pero así debería haber. Entonces no basta dejar héroes, hay que dejar santos.
Muy bien. Este pasaje está tomado también del profeta Ezequiel, capítulo 38-39, y su descripción de la batalla de Gog-Magog, a la cual recurrirá de nuevo más tarde San Juan con otra imagen. Al final del capítulo 20. El profeta Ezequiel 39:17 invita a las aves del cielo a comer la carne de los enemigos de Israel. En Daniel 7:11 y 26 se anuncia la destrucción de la bestia, que es figura del anticristo. También Isaías, después de anunciar la pasión y muerte de Jesús, revela su triunfo final sobre todos sus enemigos, diciendo: y repartirá los despojos de los fuertes. Recordemos que era algo totalmente habitual y bien visto, además, la rapiña de lo que quedaba, ¿no?, de los vencidos, repartida entre los vencedores. El botín. El botín de guerra. Pero aquí es una carnicería y el llamado a la rapiña, o sea, a las aves del cielo a comer toda clase de carne. La imagen es terrible, apocalíptica, pero justamente, indirectamente es consoladora. Claro. Esto es lo que les espera, la parte que le espera a los enemigos de Cristo Rey. Es inclusive la destrucción hasta la eliminación corporal. Bueno, nos queda la última visión, la última parte del especial de hoy, la derrota de las dos bestias y el encadenamiento del demonio. Y acá una vez más tenemos que ver la parte final del capítulo 19 y los 3 primeros versículos del capítulo 20. Entonces, capítulos 19 a 21 de versículos 19 a 21 del capítulo 19 nos muestra la suerte de los vencidos. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para entablar combate contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, el que delante de ella había realizado las señales con que había seducido a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraron su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego encendido que arde con azufre. Los demás fueron trucidados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de sus carnes. Veamos entonces lo que le va a pasar al anticristo, al falso profeta que lo hizo adorar, hizo honrar la autoridad del anticristo. Los que honraron la autoridad del falso profeta. Hónrenla nomás. Está bueno. No sé si... Sí, totalmente. Usted sí, pero... Sí, no, todos. ¿Débora también? ¿A qué se refiere el padre Seriani? Ah, Monseñor Williamson. Ah, y su ¿Vio? último comentario. No era tan... No era tan... no era una trivia difícil, no es manzanesca, mi trivia, demasiado fácil. Bueno, como veremos en el mes de diciembre, Dios mediante, estos versículos deben justaponerse al cuarto del capítulo 20, que dice: Vi tronos y se sentaron en ellos, y se les fue dado juzgar. Vi también las almas de los que fueron degollados a causa del testimonio de Jesús y a causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado la marca en su frente o en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Veamos la contraposición. Lo que le espera, la suerte que le espera a los que adoraron al anticristo, adoraron su imagen por influencia del falso profeta, y acá los que van a reinar con Cristo, porque no adoraron, no acataron, porque guardaron el testimonio de Jesús con esa paciencia, con esa fortaleza en la inhóspita trinchera. Esos dos textos, en efecto, son paralelos y ellos relatan las consecuencias de un mismo combate, de un solo combate. El primero manifiesta la suerte de las armadas del mal. El segundo, que veremos en diciembre, la gloria del ejército del bien. Uno tiene por castigo el estanque de fuego y el otro por recompensa la vida y el reino con Jesús. Y una vez más la imagen de los dos amores, las dos ciudades, el llamado de Cristo Rey
y el llamado del demonio, las dos banderas de San Ignacio, es el mismo tema constantemente. Sí, sí, sí. Uno puede, digamos, en los ejercicios de San Ignacio, cuando predica el llamado de Cristo Rey y la contemplación de las dos banderas, puede echar mano de todos estos textos perfectamente, sin ir a buscar otra cosa. Está en la Sagrada Escritura. San Ignacio, la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio está en el Evangelio. Nadie puede servir a dos señores, etcétera. Los adversarios de Cristo Rey plantean una batalla convencional, vana esperanza. La bestia es atrapada, luego el falso profeta. Entre Cristo Rey y sus dos enemigos no habrá pues combate. Desde el Calvario Jesús golpea sin duelo. Él no combate, abate, derriba, derroca, ejerce su omnipotencia. Magnífico ese texto. Y que vengan nomás con las bombas atómicas, las bombas bacteriológicas. Golpea sin duelo. Claro. No combate, abate, derriba, derroca. La sola visión de Cristo viniendo es... Aparte, el anticristo sabe. El diablo que no sabe. ¿Quién viene? Si no sabía, ya sabe. Mientras vivió acá nuestro Señor, justamente en humildad y debilidad, en su primera venida, su primer advenimiento, dudaba el demonio. Por eso las tentaciones, él decía, si eres el Hijo de Dios, cuando está en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ahí ya empieza a vislumbrar su derrota. Y no quiere, lo quiere hacer bajar de la cruz. Y nuestro Señor no está en el Evangelio, pero me imagino que tranquilamente le debe haber contestado, porque soy el Hijo de Dios, me quedo en la cruz. Y esta es tu derrota. Y porque soy el Hijo de Dios y me quedo en la cruz, he instituido ayer a la noche la Santa Misa, la Nueva Alianza, el Nuevo y Eterno Testamento. Y porque ahora conoces la eficacia de la cruz, quieres bastardear la misa e impedir que se celebre como manda la Santa Iglesia. Y porque no lo has podido con la nueva misa, entonces inventas indultos, para celebrar la misa insultada con esos indultos, y como no pudiste, entonces inventaste el motu propio, que se lo han tragado los 4 obispos, y todos los superiores de la fraternidad, y todos los sacerdotes, con Te Deum y descorchada de champán, salvo unos poquísimos, que creo me sobran los dedos de una mano, que no lo han hecho. Y ahora vienen algunos a decir, no se puede aceptar eso. A partir de mayo y algunos del 14 de julio. Sí. Yo cuando leí 14 de julio, ¿qué le pasa a este pobre padre? La fraternidad ha combatido bravamente hasta el 14 de julio. No entendió nada ese. Y siguen así, sin entender. Entonces, los adversarios de Cristo plantean una batalla convencional. Pobrecitos. La bestia es atrapada, luego el falso profeta. Entre Cristo Rey y sus dos enemigos no habrá pues combate. Desde el Calvario, Jesús golpea sin duelo. Él no combate. Abate, derriba, derroca. Ejerce su omnipotencia. No se trata de que las falanges de sus servidores no combatan, porque es necesario que ellos sean probados. Pero, llegado el tiempo fijado, el día, la hora, Cristo Rey los abatirá como el rayo que cae del cielo. O sea, todo ese combate anterior de sus servidores finaliza con la llegada de Cristo. Exactamente. Hasta ese momento hay combate. Le ha sido dado al anticristo el poder de hacer la guerra a los santos y vencerlo. Y cuando ya esté prácticamente a punto de, ahí llegará nuestro Señor. La batalla final es el advenimiento triunfante de Jesucristo para juzgar al mundo. Matados los dos testigos, Apocalipsis 11:8, y tramada la coalición de todas las fuerzas anticristianas, capítulo 16, versículo 13, el gran enemigo de Dios es derrotado por Jesucristo en persona. Isaías 11:4, 2 Tesalonicenses 2:8. Representa la resolución definitiva de la secular lucha del bien y del mal en este mundo, lucha del espíritu
pero que se halla representada por batallas carnales en todas las grandes religiones, menos el budismo, como que de ella derivan en realidad todas las batallas carnales de la historia y por referencia a ella adquieren significación histórica. Los hombres se obsequian la muerte corporal unos a otros. La muerte del espíritu, la muerte segunda, es la que procede de la boca de Cristo, la sentencia del juez eterno, e incluso esta sentencia no es más que la ratificación de un hecho radicado en las naturalezas mismas de Dios y el hombre. No hay que imaginarse a Cristo o a sus ángeles acuchillando mortales en la llanura de Armagedón. Eso lo saben hacer mejor los mismos mortales. De la muerte del anticristo, del pseudo profeta, no sabemos nada circunstancialmente, pero no importa nada tampoco. De varios versículos sueltos y oscuros de Daniel y los profetas han construido varias imágenes conjeturales novelescas, intérpretes aventurosos. San Jerónimo, seguido por varios, interpreta el oscuro versículo de Daniel 11:15 como que el famigerado emperador va a subir al monte Oliveto para simular allí la ascensión de Cristo y se va a precipitar al suelo después de elevarse un poco. Mas el texto de Daniel dice simplemente: de Antíoco Epífanes, sombra del anticristo, y fijará su tabernáculo en Apadno, entre los mares, sobre el monte ínclito y santo, y llegará a la cúspide de él, y nadie lo auxiliará, según la versión de la Vulgata. Según la versión de los 70, y plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares, en la gloriosa santa montaña, y así llegará a su fin, y nadie lo ayudará. San Pablo dice simplemente que Cristo le dará muerte con el refulgir de su llegada y con una palabra. Que es más simple, más claro, y al mismo tiempo más comprensible también. Claro. Pero bueno, sea como sea, de todos modos, nuestro Señor triunfará sobre el anticristo, el pseudo profeta y el demonio. Y justamente los últimos 3 versículos de hoy, los primeros 3 del capítulo 20, Satanás es atado por espacio de 1000 años. Y vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, y lo arrojó al abismo, que cerró y sobre el cual puso sello para que no seduzca más a las naciones, hasta que se hayan cumplido los 1000 años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco tiempo. En cuanto al demonio, un ángel se apoderará de él, lo encadenará por 1000 años y lo arrojará bajo llave al abismo, a fin de que durante ese tiempo no seduzca a los hombres. Para apoderarse del dragón, el ángel desciende del cielo a la tierra, pues antes Satanás había sido precipitado a ella, como se puede ver en Apocalipsis 12, 9-12. Este ángel parecería ser San Miguel, que es el vencedor de Lucifer y a quien la liturgia considera como el ángel mencionado. El Papa León XIII lo expresa así en su exorcismo contra Satanás y los ángeles apostáticos, al citar este pasaje cuando pide a San Miguel que sujete al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de modo que no pueda seducir más a las naciones. El mismo pontífice prescribió la oración para después de la Santa Misa, en que se hace igual pedido a San Miguel para que reduzca a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo. Y que el Concilio Vaticano II... Bueno, ya antes. ¿Sí? Lo han suprimido y lamentablemente, muchos sacerdotes actualmente, ya desde hace años, de la fraternidad, con el más mínimo pretexto, suprimen esas oraciones como si no fuesen más necesarias que nunca. Esas últimas oraciones, con ese exorcismo, o sea, con muchísima facilidad, porque es domingo, porque no sé, va a haber una procesión, o porque no tengo ganas, la suprimen. Y los fieles se quedan, no entienden nada.
y con muchísima más facilidad también, las que las rezan, lo hacen en castellano, que no veo por qué. Y es así que muchos fieles ni siquiera saben el Ave María en latín hoy por hoy, porque no están acostumbrados a rezar no digamos la salve. O el Sante Micael Arcángeles, Deféndenos Imprelio, no la saben. En cambio, el que desde chiquito, bueno, sí, le costará un poco, va aprendiendo con la asistencia a la misa en forma frecuente, regular, va aprendiendo esas oraciones, y no es lo mismo, sobre todo el exorcismo, no es lo mismo decirlo en lengua vernácula que decirlo en latín. El demonio no conoce las lenguas vernáculas, conoce el latín nada más. Bueno, llegamos, gracias a Dios hemos llegado al final de los especiales de noviembre. Hemos llegado al borde del milenio. Qué espectacular. Buenísimo. Así es. Así que Dios mediante. Hay una pregunta interesante. A ver. Interesante en el sentido de que deja planteado el tema. Veo cómo hacen en los medios de comunicación grandes. Así, bueno, eso lo vamos a ver el próximo. O sea, sí, bueno. No, ya estaba previsto. ¿Por qué no lo deja al demonio para siempre? ¿A dónde? Ya en el pozo de fuego y azufre. Lo vamos a ver en diciembre. Por eso y eso lo veremos en el próximo programa. No, es para castigo, evidentemente. ¿Por qué lo deja suelto al término de los 1000 años? ¿Por qué no lo dejó allí? Para castigar una cierta tibieza que se va a instalar, ya lo hemos visto en capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré. Entonces está ese permiso divino que el demonio convoque a los reyes de la tierra, a Gog y Magog, cerque al campamento cristiano, pero sin que se entable batalla. Pero hay nuevamente una especie de rumor de guerra. Habrá un tiempo de paz. Entonces tranquilamente se puede también interpretar lo de Fátima. Habrá un tiempo de paz. Y después el demonio será soltado nuevamente y bueno, habrá rumor de guerra. Aunque no se entable la guerra, aunque no pase nada, será definitivamente vencido el demonio. Pero veremos qué podemos decir esto en diciembre. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre, por su visita. Gracias por estos especiales que tanto bien hacen y que nuestra audiencia y nuestros lectores tanto agradecen y esperan, ¿no? Esperan todos los meses esta palabra referida al Apocalipsis y a los temas de actualidad, como ha sido ya la costumbre de todo este año. Recordemos, Débora, hoy la Santa Misa, hoy ya se va. Ya me voy, porque el Padre Turco viaja esta misma noche hacia Córdoba, así que yo tengo que asegurar la misa en Buenos Aires. Así que esta noche la misa a las 18 en la casa de la familia Ledesma. Y bueno, Dios mediante, estaré con ustedes el miércoles 19 de diciembre. Perfecto. Recordamos, porque ya está prácticamente organizado, resuelto, ya terminado, la cuestión de los retiros espirituales en el mes de enero en Chile. Bien. Entonces, del lunes 7 al sábado 12 será el retiro para varones, para hombres, en principio predicado por el Padre Turco, el Padre Seriani, y del lunes 14 hasta el sábado 19, retiro para mujeres, en el mismo lugar, allá en Chile, predicado por el Padre Turco y el Padre Grosso. Muy Entonces, bien. los que puedan de San Luis o de otros lugares acercarse, traten de avisar con tiempo. No sé por qué la Providencia dispuso así, pero hay 50 lugares nada más. 50, justo. Y ya le dije a Qué Luis, ironía la de Dios, ¿no? Sí, y ya le dije a Luis que compre 50, no sé cómo llaman eso, butacas, no, como llaman banquetas. Que compre 50 banquetas para la capilla de San Luis, porque si no, no hay dónde sentarse a la gente. Entonces vamos a tener 50 en San Luis nada más. Sí, sí. Es decir, que vienen a misa de todo el distrito. Aquellos 50 de hace 3 años, ¿no es cierto? En todo el distrito. Ya son 50, más ya ni no tiene la cuenta de cuántos curas se le fueron. ¿Hay alguno más que anda? Sí, el otro día me confirmaban, pero no del distrito de América del Sur.
no sé si es a quien ha hecho referencia el padre Méramo en sus sermones, porque es un colombiano, pero no estaba en el Distrito de América del Sur. El padre Juan Carlos Ortiz, que entró al seminario junto con el padre Navas, el actual padre Navas, ¿no es cierto?, conmigo, y con él en aquel entonces, bueno, éramos seminaristas, Alejandro Ordóñez, que bueno, después salió, se casó, es el procurador de la Nación en Colombia, fundador y durante casi 20 años el prior del priorato de Martinica y Guadalupe. Yo cuando llegué allá me trataban a mí, pero como un rey, porque ya por el nombre Juan Carlos, y aparte les hacía acordar a 20 años estuvo entre ellos, lo querían muchísimo. Y después estaba yo, la última pista que tenía de él, que estaba como profesor en Australia. Pero el otro día me escribió un feligrés nuestro, un amigo, que lo encontró el domingo pasado, allá en Virginia, donde está el padre Yazal, el padre Pfeiffer. Así que bueno, me imagino que tendré noticias de él en algún momento. Y sí. Y el padre Vargas también, creo que, aunque no se ha hecho público, pero bueno, está en Chihuahua. Se despidió de los fieles de Madrid, el padre Vargas, que es mexicano, se volvió a su patria y se está ocupando de los fieles ahí de Chihuahua. Eso hasta donde yo tengo noticias, ¿no? Y debe haber algún otro dando vueltas por ahí. Bueno, sí. Así que bueno, dentro de poco van a ser 50 sacerdotes, según el padre Yazal dice, son 30. No sé, veremos. Bueno, en una de esas llegan a 50, también como nosotros. Bueno, muy bien, para todos aquellos que quieran recabar más información para participar de estos retiros espirituales del mes de enero en Santiago de Chile, comuníquense a soporte@cristiandadfm.com. Padre, nos despedimos con su bendición. Muy bien, que Dios los bendiga a sus familias, sus rezos siempre. Recuerden, primer viernes de cada mes, la misa es ofrecida por los amigos y benefactores de todo el mundo. Bien. Amigos, benefactores espirituales, las oraciones son benefactores más que los materiales. Amigos benefactores, primer viernes de mes, así que bueno. Y pido siempre por las intenciones, las necesidades espirituales, materiales. Entonces que Dios los bendiga, la Santísima Virgen los proteja y el buen San José los conduzca al cielo. Muy bien, muchas gracias. Será hasta diciembre si Dios quiere. Hasta Preparen diciembre. bien el Adviento. Bueno, muchas gracias, Padre. Al contrario. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a usted. Se animó. Muy bien. Valiente participación. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Será hasta Va a la estar próxima. ardiendo la computadora con los saludos. Muchas gracias también a todos los que se comunicaban con nosotros a través de Messenger, a través de Facebook, que nos han estado